Y yo decidí a los 14 años dejar la escuela para dedicarme a la fotografía y empecé como ayudante de fotografía en una empresa de aeronáutica que se hacían las cajas negras de los aviones y ahí aprendí toda la iluminación de estudio y lo que se llamaba la fotografía industrial, ¿no? Pero tuve que pelear un poco con mis padres porque, claro, ellos querían que yo siguiera estudiando, ¿no? Pero al ver que realmente era una voluntad propia y muy anclada, ¿no? Pues lo aceptaron y así empecé. Yo, como hijo de exiliados republicanos españoles, ya puedes imaginar que éramos más de izquierda que no de derechas, ¿no? Y claro, en aquel entonces Francia tenía una vida social apasionante. Era apasionante este clima de luchas obreras y de luchas de estudiantes que se produjeron al mismo tiempo. Y fue un terremoto para Francia. Y claro, yo colaboré para el periódico del Partido Comunista, que era l'Humanité, que sigue siendo un periódico importante, y incluso estuve más tarde en la plantilla de l'Humanité como fotógrafo, como reportero gráfico, ¿no? La política fue importante, pero me di cuenta muy rápidamente, y sobre todo en el 78, cuando hice mi primer viaje en la URSS de aquella época, realmente me di cuenta que era un desastre. Entonces volví totalmente cambiado, y esto coincidió con el hecho de que el mismo año, en el 78, vengo aquí a Mallorca, a Palma de Mallorca, para retratar a Joan Miró. Era la primera vez en mi vida que entraba en el estudio de un artista y me cambió la vida de fotógrafo, porque me quedé maravillado por lo que vi, pensé que se podía mirar el mundo de esta forma, con pinturas, y empecé a interesarme para el estudio como espacio mental, es decir, como fotógrafo, cómo trabajar a partir del estudio de un artista y contar una historia estética y una historia intelectual. Después de Miró, me decidí trabajar sobre los pintores, y yo vivía en París, y en París había una generación de españoles, todos exiliados, también republicanos, que formaban parte de la escuela de París. Eran pintores o escultores muy buenos, pero no tenían, digamos, una proyección que se pudiese comparar a la de Miró o a la de Picasso, pero eran gente muy interesante. Y luego, claro, para seguir, pues esto me llevó a los grandes pintores españoles de la generación de Tapies, Chillida, Arroyo, Palazuelo, y luego a los de los 80, es decir, la generación de Broto, Campano, Barceló, Plensa, ¿no? Y no solo me he dedicado a retratar a pintores españoles, sino también a franceses, gente como Pierre Soulages o Pierre Alechinsky, y a los grandes americanos.
con los retratos, pues lo que me interesa es ver, por ejemplo, a lo largo de los años, cómo en un estudio de un pintor abstracto o de un pintor figurativo encuentras objetos que son casi los mismos. Es decir, en cada estudio de artistas verás una postal de Picasso en la pared, casi seguro, o un autorretrato de Rembrandt en la pared, casi siempre. Entonces, ese juego a mí me interesa mucho. Me interesa mucho también el paseo de los objetos en un estudio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Miquel Barceló, que es un enamorado de los objetos, yo he seguido durante ya hace más de 30 años cómo los objetos en su estudio cambian de lugar, ¿no? Y es una visión, digamos, más bien poética de un espacio, pero es lo que me interesa y siempre me ha interesado. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Ça va? Muy bien. ¿Ça va bien, no? Sí. Hombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, qué alegría. Ganas de verte. Bueno, ahora haremos unas buenas cosas. A ver. Vamos a la sala para trabajar más allí. La sala de operaciones. Wow. ¿Qué te parece? Sí. Qué bien. Está un poco liado porque estoy trabajando ahora En pintura, ¿no? en pintura y más en escultura. Escultura. Últimamente. Sí, porque estoy preparando una exposición. Wow. Y Qué bien. bueno, tú eres el dueño, tú elegirás el sitio que quieres. Pues mira, claro, este cuadro está bien, ¿no? Sí, lo estoy realizando, es una intervención Lo de que una podríamos- fotografía. Yo lo veo como un retrato tuyo de pie, con esto en el fondo, y quizás otro sentado, ya veremos. Hoy cualquier persona que pulsa un clic y hace una foto, eso no es hacer una foto. Eso es simplemente disparar una máquina. Una fotografía es un pensamiento, un saber estar, es un estar ante el instrumento, ante lo que tú quieres captar, ante lo que... Entonces eso ya no depende. Entonces hoy en día lo que tenemos es mucha captación de imágenes por unos aparatos, pero no quiere decir que detrás hay nada interesante. ¿Y sabes lo que pasa con un retrato? Siempre, muchas veces, la mejor es la primera o la última, muchas veces. Primero haremos la de pie. En el fondo yo tengo una sensación de que traslado no mi alma, mi esencia de persona, y él la capta como la quiere captar, con ese primer mirar de las cosas, que es un poco lo que sí que me interesa. Y en esa traslación a veces hay que dejarse desprenderse de uno. Pues mira, Rafa, Venga. no, estabas muy bien, no te muevas. Jean-Marie, él te acota en su mundo, en la mirada que él pretende dar. Sí. Ya. Y entonces ya es una nueva creación, pero ya no depende de ti. Tú te sientes un elemento más. Y si tú te sientas aquí y te asomas en la mesa, sí. Puede estar, sí. Ya. Esto, Lo puedo sí, dejar. también está bien así. A ver. Wow, muy bien. Hay una luz estupenda, ¿eh? Yo he intentado darle esta dignidad que tiene Rafa, esta valentía que tiene Rafa y también esta convicción que tiene. Y creo que esto se notará en su retrato. Y ahora de perfil hacia allí, sí. Yo soy de la generación del analógico y como muchos fotógrafos de mi edad, al principio tenía muchas dudas y ya no las tengo porque claro, siempre te das cuenta que la técnica... ¿Así? La técnica es como Internet, por ejemplo, no es una filosofía, es una técnica y una herramienta. El digital hoy es igual, es una herramienta. Si tú tienes un background
importante de analógico, puedes utilizar y jugar el digital muy bien. Ya, ahora, vamos, muy bien. No me interesa este proceso de trabajar con la pantalla de forma digital para editar una foto. Pero, suerte, tengo un gran amigo que es Pepe Cañabate, que lo maneja muy bien, y tenemos, él y yo, un acuerdo. Él me ayuda mucho en este sentido. Pepe, que es un gran fotógrafo, también es un gran técnico. Qué bien. Qué bien es. Ven. Ven, Katy, ven. Ven. Hola. Hola, Jean-Marie. Hoy no me saluda, ¿eh? Hoy, porque debe estar un poco asustado. Mira, pero tiene mucho calor. Ah, claro. Cuando hace las fotos, las hace desde un punto de vista con el corazón más que con la cabeza. O sea, busca que la imagen le transmita algo a él cuando hace las fotos. No busca la cosa neutra, o sea, busca algo. Cierro porque no se vaya el aire. Bueno, dime, ¿qué me traes hoy? Un retrato de Rafa Fortesa. Muy bien, perfecto. ¿Me has sido la tarjeta? Sí. Mira. Sobre. La postproducción para mí se han convertido hoy en un placer. Es muy interesante porque, claro, al sacar la foto, por ejemplo, en el caso del retrato de Rafa Fortesa, la foto, el retrato suyo, yo lo veo en blanco y negro, lo he visto en blanco y negro, y sé más o menos cuál será la buena. Pero el hecho de pensar ahora que voy a ver a Pepe dentro de un ratito y trabajar con él, esto me excita muchísimo, porque es otro trabajo, ¿no? Espera, ¿te van a dar una carpeta nueva? Sí. Y le llamaremos Rafa. El trato no es de un cliente, un laboratorio. Es una imagen, la comentamos e intentamos sacarla. O sea, yo aporto lo poco que sé y él me dice lo que quiere. Entonces, de esa mezcla, pues sale el resultado final. Esta no está mal, ¿eh? No está mal. La podemos coger y luego se la sí, eliminamos. Esta, sí. 17. Y luego esta no está mal. Una de estas, creo que hay 2 o 3 tomas. Por ejemplo, la foto quizás no será exactamente igual que la que aparece en la pantalla, digamos, el origen, ¿no? Pero esto también pasaba con el analógico. Es decir, que cuando ves las copias de gran calidad, hay un trabajo enorme de laboratorio. Pues hoy en día el trabajo de postproducción es igual, es equivalente. ¿Las quieres en blanco y negro todas? Sí, todas. Vale. Hay que reencuadrar. Sí. Esta le quitamos, ¿ves? La parte de abajo, que solo aparezca la camiseta sin ver los brazos. Básicamente reencuadramos y arreglamos lo que es la luz. A veces las hacemos más claritas, a veces más... Depende de lo que quiera al final. Lo que yo me niego a maquillar demasiado, a mentir con la fotografía, porque claro, hoy puedes transformar una realidad como quieras, ¿no? Y es muy peligroso. Siempre digo que si soy fotógrafo es porque siempre me ha gustado la pintura, el cine y la literatura. Y creo que la fotografía tiene un poco de los tres. Yo no tengo ninguna tesis con mis retratos de pintor. Lo que pasa es que para mí mirar es lo que me interesa en el mundo. Yo miro lo que me interesa. Si un joven fotógrafo me dice cómo funcionas y todo, yo le digo, mira, si tú te paseas por la calle sin cámara, miras algo, si algo te intriga o te seduce, fuese una
una chica guapa, un escaparate, un niño andando o un perro andando, es que ahí hay una fotografía.